Saludos y bendiciones. Vamos a la clase número 11, continuando con la clase de hoy. Estamos hablando acerca de la obra de salvación, sobre el perder o no perder, fundamentados en lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque si pecáramos voluntariamente, seguimos con esto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, oiga esto, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecería? Oiga la expresión, merecería. No está afirmando. El que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, oiga, es caer en manos del, vea esta expresión, del, no dice de un Dios vivo, del Dios vivo. ¿Sabe por qué dice del Dios vivo? Y no de un Dios vivo. Hay una pequeña diferencia. Aparentemente no. Caer en manos de un Dios vivo quiere decir que hay varios, hay muchos. Pero cuando el texto le dice caer en manos del Dios vivo, no hay más. No existe. Por eso no existe esta expresión que algunos hacen orando. Tú eres Dios de dioses. Eso no existe. O Jehová de Jehová. Eso tampoco existe. Hay un solo Dios y hay un solo Jehová. Ahora, Rey de Reyes ya es otra cosa. Entonces, en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 26 y 31. Para comprensión del pasaje es necesario establecer a quienes se dirigen las palabras del autor. Sin lugar a dudas, se reitera el mensaje a los creyentes, como el caso del capítulo 6. En esta oportunidad se presenta el mismo mensaje con diferentes connotaciones en un lenguaje hipotético. El pecado voluntario que menciona el escritor está relacionado a volver a los ritos de la ley, sacrificando cordero en forma voluntaria después de haber tenido conocimiento a través de la palabra del verdadero cordero que ya fue inmolado una vez y para siempre. El volver a estos sacrificios significa no haber tenido revelación e iluminación del Cristo como el único cordero acepto ante Dios como el sacrificio eterno y absoluto. El que escribe afirma que el que haga tal acción, el volver a los sacrificios de cordero, según los rituales de la ley, es mero profesante, nominal, que estuvo infiltrado en la iglesia y que por tal acción pone por inmunda la sangre del pacto eterno y pisotearía así al Hijo de Dios, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. El lenguaje del escritor no indica con el verbo conocer que se trata de uno que es devoto a la ley y fue vividor de ella, ya que afirma
en su mensaje, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por otro lado, la frase "y otra vez el Señor juzgará a su pueblo" nos afirma con exactitud que se hace referencia a judíos no convertidos que apostatan de la verdad en contra a Cristo, como el Cordero después de tener un conocimiento meramente intelectual para volver a los sacrificios y los rituales de la ley. Por otro lado, la frase "otra vez" relacionado al juicio no es consecuente con la iglesia, ya que ella, quien la iglesia, no ha pasado por ningún juicio de parte de Dios. Esto le da fuerza a lo antes dicho de que el escritor está haciendo referencia a judíos, no a convertidos, meros simpatizantes que estaban infiltrados en la iglesia. En conclusión, acerca del tema de la pérdida de la salvación, estos pasajes que estudiamos, extraídos del libro de los Hebreos, no se deben tomar como fundamento doctrinar para afirmar que un creyente puede perder la salvación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, oiga la expresión, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2, 2 y 16. Ahora, la oración "ocupaos en vuestra salvación", preste atención para acá, analice esto que aparece en el pasaje, no da la idea de mantener la salvación por obras. Demarca la salvación, exhortación que el apóstol Pablo le da a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabras y con hechos. El término que se utilizó del griego es katergasomai, que es la forma en énfasis de engasomai, que indica trabajar, producir, llevar a cabo la obra encomendada como luminares en el mundo, en pro de la salvación que recibimos para que otros sean beneficiados. Es un dar de gracia lo que de gracia recibimos. El mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí. Oiga esto, el mismo nivel de justicia que está en Dios está en mí. Esto indica que Dios es más santo que yo, pero no más justo. La justicia es una cosa y la santidad es otra. La justicia tiene que ver con un estado espiritual en el cual usted y yo fuimos colocados, al cual nosotros fuimos y al cual se nos imputó a nosotros. La santidad tiene que ver
con lo dedicado que seamos nosotros y con el abstenernos de estar cometiendo pecados sociales y morales y de índole los que están en el alma. ¿Se recordaron cuáles son? Omisión. Dios es justo. Amén. Dios es justo porque en Él inherentemente no hay pecado, pero es santo porque Él no comete pecado. Oiga esto, Dios es justo porque en Él inherentemente no hay pecado, pero es santo porque Él no comete pecados. En parte lo mismo pasa con nosotros. Después de ser justificados, en nuestro espíritu no hay pecado y eso nos hace tan justo como Dios, pero en nuestras acciones pecamos y esto nos niega la posibilidad de ser santos como lo es Dios. La justicia tiene que ver con una posición, la santidad con las obras, con la práctica. Esto indica que la justicia que está en mí es un suceso que se dio en el espíritu, mientras que la santidad es un proceso que se da en el alma y se manifiesta en el cuerpo. La justicia es instantánea, de una vez, y es equivalente a la santidad en el espíritu, pero la santidad en el alma es progresiva. Todo pecado que cometa puede afectar en mí la santidad, no la justicia, porque la justicia es un suceso que se dio por imputación y no hay obra que la pueda contaminar. La justicia se dio por gracia, se obtuvo por fe y se mantiene en fe. No tiene nada que ver con obras. Romanos 3, 24 y 30. Gálatas 2, 16 y Tito 3, 7. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, oiga, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. El orgullo es pecado. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2, 4. Debemos aclarar que hay una diferencia en la justicia divina con relación a Dios y al hombre. La justicia que está en Dios, oiga esto, importante lo que viene. La justicia que está en Dios, oiga, es inherente, absoluta, propia, es la naturaleza misma de Dios. Te lo digo, te lo vuelvo a repetir. La justicia que está en Dios es inherente, es absoluta, propia, es la naturaleza misma de Dios. Mientras que en los hombres es derivada, imputada, pero con todo eso es la misma justicia. Por esta causa afirmaba anteriormente con toda seguridad que Dios es más santo que yo, pero no es más justo que yo. ¿Sí? ¿Se copia eso? ¿Se entiende eso? Ahora, beneficios de la justicia. Ya vimos que es justicia, ¿no? Ahora, vamos a ver los beneficios de la justicia. Te hago una verdad paralela.
Los que estuvimos solteros una vez y un día de atrevido decidimos casarnos, una vez que nos casamos, ¿volveríamos a ser solteros alguna vez? Entonces, los que estuvimos en estado de condenación y recibimos a Jesús, la justicia fue imputada sobre nosotros una vez y para siempre. Por supuesto, el objetivo del matrimonio es que sea para siempre, pero la soltería la perdemos para siempre. De ahí pasaremos a ser viudos o divorciados, pero solteros más nunca. Una vez que nosotros hemos sido justificados, una vez que la justicia vino sobre nosotros, es algo que no puede ser quitado. ¿Por qué? Porque no se recibió por obra. Se recibió por imputación, por gracia, por Dios. Ahora, beneficios de la justicia. Una de las cosas que debemos de tener claro es que la justicia es unipersonal. Yo no puedo compartir mi justicia con nadie, no porque sea egoísta, es que no puedo. No hay manera, ni nadie la puede compartir con nosotros. Sigamos acá. Obtenemos la vida de Dios. Por causa del misterio del cambio, se dio una transición bilateral en la vida que estaba en Jesús y la muerte que estaba en mí. De la misma forma que Dios imputó sobre mí la justicia, imputó la vida. Para que todo esto se diera, Dios tuvo que colocar sobre Jesús las muertes como transfirió el estado de pecado, y este es uno de los estados más humillantes en el que Jesús como hombre tuvo que caer, que estando en él el autor de la vida, que es el Verbo, tuvo que probar la muerte. Parece paradójico e inaceptable que Jesús haya muerto en la cruz, pero lo grande del caso es que sobre Jesús entraron las dos muertes, tanto la espiritual como la física. Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Lo que produjo la muerte física en Adán fue la muerte espiritual. Lo mismo que ocurrió con Jesús. En Génesis 2:17, en Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán, refiriéndose al fruto prohibido, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El texto original no lo expresa de esa forma. En el original dice, ciertamente muriendo morirás. Según esta versión, se está haciendo referencia a las dos muertes, tanto espiritual como física. Nunca Adán hubiera muerto físicamente si primero no muere espiritualmente. Lo mismo pasó con Jesús. La Biblia da testimonio de la muerte de Jesús. En 1 Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es razonable y está en la lógica lo que voy a presentar. Para que la muerte entre por un hombre, este tenía que estar vivo. Oiga esto, porque ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? Y en contraste dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, por otro lado entró la vida. También es razonable, para que la vida entre a través de un hombre, este tenía que estar muerto. ¿Por qué? ¿Cómo puede la vida dar vida al que está vivo?
de este segundo hombre al que hace referencia el texto es Jesús, el postrer Adán. Jamás la vida podía entrar por Jesús a menos que estuviera muerto. Apocalipsis 1:18 y 2:8. Da testimonio de que Cristo está vivo porque estuvo muerto. El que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. Hebreo 2:14 dice que Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte. Si Jesús no muere y vence la muerte con la resurrección, no podría vencer al diablo, señoras y señores. Entonces, gracias a Dios que Jesús murió, porque si no muere, no puede dar vida. Ahora, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En Hechos 2:24 se registra un testimonio impresionante acerca de la muerte de Jesús. Oiga, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. El texto da la idea que de la misma forma que a la mujer se le producen dolores para obtener el nacimiento, del comienzo de una vida, así sucedió con la muerte y los poderes de las tinieblas, que con todo el dolor que le pudo producir, tuvo que soltar a Jesús para darle comienzo a una nueva vida. Este texto da la idea como si el sepulcro sufriera dolores de parto y no pudiera contener en sus entrañas a Jesús. El mismo pasaje al final lo confirma, por cuanto era imposible, imposible que fuese retenido por ella, es decir, por la muerte. Lo tuvo unos días, pero lo tuvo que soltar. La matriz tiene unos días, pero tiene que soltarlo. Lo suelta con dolores, a Jesús también lo soltaron con dolores. Pero no es para que usted entonces ahora viva de dolores. Él sufrió los dolores para que usted no los, porque la madre sufre los dolores, ¿cierto? ¿El niño también? No. Bueno, entonces ¿usted es la madre o es el niño? Hablando de lo que estamos hablando aquí. Ajá. Hechos 2:24. Primera de Pedro 3:8 hace referencia a la resurrección de Cristo en lo espiritual. Cristo, para poder resucitar en la carne, tenía que ser vivificado en el espíritu. Escuche lo que viene. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Hay razones para negar que en este pasaje el término espíritu relacionado a la vivencia esté haciendo referencia al Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las versiones bíblicas y aún en el texto original no aparecen el pronombre personal, él, para hacer referencia al Espíritu, por lo cual queda descartado que esté haciendo mención al Espíritu Santo.
sino más bien al Espíritu de Jesús. También debemos tomar en cuenta que tanto la carne como el Espíritu está siendo presentado por el apóstol como un contraste. Dicho contraste está puesto para dar a entender el resultado triunfal de la muerte de Cristo, indicando que aun cuando corporalmente se le dio una muerte violenta en el espíritu, en su condición posterior de resucitado, entró en una nueva fase de vida más plena. Esto indica que la vivencia presenta el apóstol Pedro en el pasaje está haciendo total referencia a la vida que obtuvo Cristo en su espíritu por causa de haber sido justificado. Nota, quiero que quede muy claro que en ningún momento quise decir que el Espíritu de Jesús murió. Lo que quiero enseñar es que en Jesús se dio la muerte espiritual, que sería igual a decir que murió en el Espíritu. Ahora, haciendo este detalle aquí, o aclarando este último detalle, cuando la Biblia habla que nosotros estábamos muertos espiritualmente, ese término muertos espiritualmente es que separados de Dios. Y al estar separados de Dios, pues para efecto de la vida espiritual estábamos muertos, pero seguimos teniendo un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo, pero separados de Dios. Entonces el mundo que está allá afuera está muerto porque está separado de Dios. Entonces el mundo que está allá afuera está imposibilitado, escúcheme esto, está imposibilitado de la justicia, pero la tiene a la mano. Lo que tiene es que conocerla, aceptarla, recibirla para recibir la vida eterna, y entonces de esa manera su espíritu sea renacido, es decir, se una nuevamente a Dios. Ahora, óigame este detalle. Cuando hablamos de la muerte espiritual de Jesús, ¿de qué estamos hablando? De que Dios se separó de él. ¿Por qué Dios se separó de él? Porque tenía un elemento. Dios tenía un derecho para hacerlo. Y al Dios separarse de Jesús, Dios no estaba violando ninguna ley. Porque Dios es santo y no tiene ninguna relación con el pecado. Y como Jesús está cargado de pecado, entonces Dios estaba separado. Entonces, ¿por qué el mundo está padeciendo todo lo que está padeciendo y Dios no tiene culpa, ni tiene remordimiento, ni tiene ningún resentimiento por causa de todo lo que padece el mundo? Porque Dios tiene derecho a estar separado de Dios y tiene el derecho a no atenderlos. ¿Por qué razón? Porque ellos están en pecado. Ahora, ¿con qué o qué tiene el mundo para reclamarle a Dios que lo atienda? ¿Por qué? Ellos están en estado de condenación. Pero en el caso de nosotros sí tenemos cómo demandar, no pedir. En el caso de nosotros es demandar, porque nosotros andábamos en el mundo. ¿Quién nos buscó en el mundo? Él. Nos convenció de pecado, de juicio y de justicia, y nosotros le abrimos el corazón. Entonces, una vez, ahora que somos hijos, tenemos derechos. Tenemos que conocerlos y tenemos que demandarlos, con humildad, por supuesto, pero tenemos el derecho a demandar, como hijos. Ahora, ¿será que nos comportamos como hijos para luego llegar a demandar? Buena pregunta esa, ¿verdad? ¿Será que como hijos obedientes estamos ahí pegados haciendo lo que es correcto para luego entonces venir y demandar? Esa se la dejo para que usted se la responda para adentro usted mismo. Y entonces entienda que hay hogares donde hay hijos que todo lo que le pide el papá se lo dan. Y hay otros que no. ¿Por qué razón? Porque hay hijos que se ganan la voluntad de los padres.
Los padres no debemos hacer acepción ni excepción de personas, pero las acciones de los hijos nos roban la voluntad o el corazón. Y entonces otros que se ponen celosos porque a él todo ya va, pero cuando este lo mando, hace. Cuando este siempre está pendiente, papá que necesita, mamá que necesita, siempre está pendiente. ¿O no? Y el que es renuente, el que no nos para, el que no nos atiende, ¿qué pasa? Ok. Entonces averigüen ese detalle ustedes, por ahí para allá. Seguimos aquí. Entonces los beneficios que estábamos viendo, beneficios de la justicia. Beneficios eternos. Entendemos que la misma justicia que está en Dios está en nosotros. Es más, le digo algo. La misma santidad que está en Dios debiera estar en nosotros. Debiera estar en nosotros. ¿Depende de Dios o depende de nosotros? Ajá. Si queremos tener la misma santidad que tiene Dios, podemos hacerlo, pero ya depende de nosotros, no de Dios. Ahora, la justicia sí depende de Dios porque es algo que Él imputó. ¿Por qué la imputó? Porque en nuestra capacidad no había posibilidad de. Ok. Acerca de la justificación de Jesús. Dios, para vivificar a Jesús, primero tuvo que justificarlo, porque lo que produce la vida es la justicia. El término que se utilizó del griego justificado da la idea de considerar a alguien justo, y en el tribunal de Dios solo se podía considerar justo a aquel que le diera cumplimiento a la ley. Romanos 2:13. Romanos 2:13 nos dice esa gran verdad. Ahora, en 1 Timoteo 3:16 se da la idea de una forma tácita de que el Espíritu fue el agente encargado de justificar a Jesús en su espíritu. Esto lo decimos por el término que se utilizó en el griego, justificado, que indica dicha acción. Dios fue manifestado en carne, hablando de Jesús, justificado en el espíritu. La frase en el espíritu para hacer referencia a lo justificado no solo es atribuido a la acción del espíritu en la obra de justificación, sino la acción directa del Espíritu Santo justificando a Jesús en el Espíritu. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo nunca podría llevar a cabo dicha acción sin tener un argumento o razón para hacerlo. Él debía tener un argumento de peso para poder librar a Jesús del estado de pecado, en el cual se encontraba. Por tanto, el elemento que Dios utilizó para justificar a Jesús, a su Hijo en su espíritu, fue el cumplimiento de la ley o los mandamientos de Dios. La ley podía justificar y vivificar al hombre. Pablo nunca negó la posibilidad. Ahora, que no hubo uno que pudiera cumplir la ley para ser justificado por ella es otra cosa. Pablo dijo que el mandamiento, es decir, la ley que me dio para vida, produjo en mí la muerte, al no poderla cumplir, al estar imposibilitado de cumplirla. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Romanos 7:10. Cristo fue justificado por la obediencia a las demandas de Dios ante el tribunal de Dios. No había pecado registrado que Jesús hubiera hecho. Las escrituras dicen, fue
tentado en todo, pero sin pecar. Hebreos 4:15. No se halló pecado en él. Isaías 53:9 y Primera de Pedro 2:22. Según el Apocalipsis 20:12, todo ser humano tiene un libro ante el tribunal de Dios, en el cual le están haciendo registro de sus obras para ser juzgado por ella. Jesús no fue la excepción como ser humano. Contando entre los vivientes, tenía su libro contado entre los vivientes. En el caso de Jesús también tenía su libro, con la diferencia de que allí no hay registro de pecado que él en lo personal hubiera hecho. Esta fue la sorpresa más grande que el diablo se llevó, él quería tenerlo seguro en el infierno por la acción en la que murió, cargado de pecado. Lo que Satanás no sabía era que el pecado de la humanidad no podía juzgar ni condenar a Jesús eternamente, porque él no tenía culpa de este pecado. Satanás tuvo que entregar a Jesús de entre los muertos a causa de la justificación que se dio en su espíritu, producto de la obediencia en el cumplimiento a la ley. Por esta causa, yo doy gracias a Dios por Jesús. Si él hubiera violado una tilde de la ley o el mandamiento más pequeño de ella, tuviéramos destinados para el infierno. Pero Jesús, cumpliendo la ley, fue justificado y a causa de la justicia de la ley fue vivificado para dar vida a los que justifica por su sangre. Este triunfo lo presenta Pablo como un cántico de victoria en una de sus cartas. Oiga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a Corintios 15:55 al 57. Lo que Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado y lo que le da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley venció el pecado y venciendo al pecado destruyó las muertes. Ahora, vamos a ver, o pasemos a tener una relación paterna con Dios. Sin embargo, hablando de las muertes, muerte espiritual y muerte física. La muerte, el término muerte en el griego es thanatos, de ahí la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Los que trabajan con los muertos. Es un área de la medicina, el forense y los ayudantes que trabajan en las morgues. Entonces, el detalle desde el punto de vista físico, la muerte de un individuo, de una persona, tiene que ver cuando el espíritu y el alma se separan. ¿Qué sucedió? Se murió. Eso es muerte física. La muerte espiritual es la separación del hombre y Dios. Ahora, la separación del hombre y Dios se da por causa de el pecado, no por causa de los pecados, sino de el pecado, que es la incredulidad.
Una vez que usted y yo conocemos la verdad, conocemos la palabra se nos ilumina, recibimos al Señor, entonces salimos del estado de condenación y pasamos a estado de justicia. Hay cosas en la vida que una vez que usted las pierde, no las va a obtener jamás. Desde el punto de vista físico, biológico, psíquico y espiritualmente también. Pero hay cosas que después que usted las obtiene, no las pierde jamás. Desde el punto de vista psíquico, físico y espiritual también. Como no somos tan espirituales, esto no está en la guía, como no somos tan espirituales, vamos a comenzar con lo físico. Ustedes y yo nacimos en una posición biológica llamada, las damas le dicen señorita o virgen, y nosotros los hombres, ¿cómo lo dicen? Una vez que entramos en actividad sexual, voluntaria o involuntaria por violación, esa posición se perdió. ¿Cuándo usted vuelve a obtenerla? Hablemos de biología. Hay que ponerle el tipo a aquel que decía, tienes que volver a nacer, tienes que volver a nacer. ¿Sí? Usted como dama, una vez que salió embarazada, reitero, voluntaria o involuntariamente, usted obtuvo un título honorífico. ¿Cómo se le dice a ese título a una mujer que está embarazada? Madre, mamá. El hombre obtuvo un título también, papá. ¿Cuándo se pierde ese título? Se muere el muchacho, supuesto negado. Y usted sigue siendo papá y ella sigue siendo mamá. ¿Entendemos eso? Cuando esos muchachos crecen y entonces ellos engendran, usted y yo tenemos un título que se nos llama abuelito, dime tú. ¿Cuándo se pierde ese título? Más nunca. Estamos hablando de áreas de la biología. En el área psíquica, ¿quién nació aquí que sabía leer y escribir? Ajá. Ninguno de nosotros sabía leer ni escribir. Una vez que aprendimos, ¿cómo desaprendemos? Explíquemela. ¿Puede usted desaprender? Usted y yo nacimos sin ningún idioma. El detalle es que desde la barriga usted comenzó a escuchar el idioma que actualmente está hablando. Pero una mujer embarazada se la llevan a un país donde no hablen absolutamente nada, el idioma de ella, y le prohíban a ella hablar el de ella, obligatoriamente tiene que aprender el de allá. Cuando dé a luz y ese niño esté pequeño y esté oyendo el idioma de allá, va a saber de aquí, aunque lo hicieron aquí. Eso es en la psique. Entonces entiende ese detalle. Biológicamente hay una cantidad de cosas que luego que las perdemos no las recuperamos, pero una vez que las obtenemos tampoco las perdemos. Igual en la psique. Ajá. Y espiritualmente no es la excepción. Nosotros nacimos sin conocer y saber de Dios. Algún atrevido en alguna ocasión nos habló de Dios. Una vez que nosotros llegamos al conocimiento de Dios, dígame cómo negamos nosotros que conocemos a Dios. Ajá. Una vez que esa verdad se nos iluminó y yo de atrevido, de valiente, acepté ese plan de salvación, ya está en mí, lo colocó Él, nadie más que el Espíritu Santo colocó en mí la justicia divina, nadie más que el Espíritu Santo imputó la justicia en mi espíritu. Eso se hizo primero por la fe de Cristo y luego por la mía, que se unieron. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted pierde por obra lo que usted no ha recibido por obra? Analice profundamente para adentro y discuta con usted. Ya va, ¿qué pasó aquí? Se nos fue el tiempo, señoras y señores.